hizo de todo, con todo mundo, con mucho despego, era muy lindo. No es muy fácil hacer una comunicación para la gente no especializada sobre lo que es la ciencia, y ella fue una de sus actividades principales en sus últimos años de vida. Una generación en la que estuvimos Alejandra y yo, pues con aspiraciones a ser físico experimental, ella era la única mujer y yo era la única mujer para física teórica. Una vez que uno quedaba de acuerdo con ella, que iba a escribir un libro, que iba a hacer tal o cual cosa, pues ya no, ella lo obligaba a uno a que cumpliera con su palabra, y eso era una gran virtud. Hizo muchísimas cosas, como tanto para la rama de las ciencias como en la parte humana. O sea, formó muchísimos vínculos con mucho tipo de personas. Y era lo que te comentaba, siempre que escuchan el apellido Haidar es un referente. Alejandra es la más grande de los hermanos. Después sigue mi tía, que es Julieta Haidar. Ella es escritora, hizo también algo de danza. Después está mi tía Isabel Haidar, que ella era psicoanalista, que trabajaba en la UAM. Y el más chico era mi papá, que era cirujano plástico, Pedro Haidar. Es una familia peculiar. O sea, las tres mujeres fueron... Por las épocas, las tres mujeres acabaron sus carreras correspondientes, se hicieron los posgrados que les tocaba. Muy cercana, personalidades muy fuertes los cuatro, pero completamente distintas. Alejandra sí era la que llevaba un poco te digo, con esta actitud que era como muy matriarcal y todo, al final los otros tres acababan haciendo lo que Alejandra quisiera. Bueno, todos yo creo, pero... Sí. Mujeres que nunca le pidieron permiso a nadie para hacer nada. Crecí con la imagen titánica de Alejandra y de mi mamá, que fueron investigadoras de altísima calidad, sin que eso en ningún momento comprometiera la calidad como madres, como tías, Estoy muy acostumbrado a que las mujeres, cuando me dicen que las mujeres son tan capaces como los hombres, el legado que me dejaron Alejandra, mi mamá, mi familia, es que eso es tan obvio como decir que el sol va a salir mañana. Mi abuelo tenía una mina, tuvo varias minas de mercurio. Pero ella iba los sábados, pues, estaba jovencita, ¿no? Pero una de las cosas que dicen que una mujer no puede entrar a la mina, porque la mina se pone celosa, porque es mujer, y deja de producir. A llevarle a su papá la raya de sus mineros y... Pero se disfrazó de hombre, se disfrazó de minero y se metió, y la cacharon. Entonces llegó como a 2 metros y la sacaron, porque sí se dieron cuenta. Era una familia muy atea. En épocas modernas probablemente nos hubiéramos dicho agnósticos, porque es el término correcto, pero en aquellos entonces simplemente era una familia que no tenía una religión, y Alejandra, por supuesto, no la tenía. Mi abuelo no quería que Alejandra estudiara física porque era una carrera de hombres y, en fin, una cantidad de cosas que ahorita sería impensable. O sea, sería escandaloso el imaginarse a alguien diciendo cosas tan increíblemente sexistas. Mi abuelo no quería, punto. Él era libanés y tenía todo su estilo de sultán y no le parecía que su hija estudiara física. Y sí sacó, de las primeras veces que empezó a ir a la universidad, pues, la primera mujer, etcétera, sí, mi abuelo primero le mandaba a alguien que la seguía y le contaba los kilómetros, porque mi abuelo era celosísimo. Y pues Alejandra también fue como su adoración, pues la primera hija, etcétera, pero era muy celoso, muy controlador, Y tampoco le parecía que mi mamá estudiara mucho, entonces estaba en contra de ello, y Alejandra, justo para el desarrollo de mi mamá,
se enfrentó a mi abuelo y le dijo, punto, yo ya luché contigo para poder estudiar, Isabel no va a luchar, si ella quiere estudiar lo que sea, va a estudiar lo que sea. Mis hermanos, era la mayor y entonces era la manda más. Entonces, sí, siempre fue pero fue una gente muy maternal, digamos, a sus hermanos. Siempre los procuró y defendió muchísimo. Eso tiene una repercusión que va generación tras generación porque, por supuesto, hizo de llamar a la mujer que fue y eso me hace a mí la persona que soy ahora. Así que es un impacto que es un efecto dominó de la fortaleza de Alejandra. Cuando estudiamos había un solo grupo. Y cuando platicábamos con amigos externos a la facultad, siempre era la pregunta, ¿y qué estás estudiando? Pues estoy estudiando física. ¿Y eso qué es? ¿Será pues esto de la gimnasia y de la... No es educación física, es física. Tú has visto en tus programas, en secundaria, ¿te acuerdas la física? Bueno, pues sí. Que la conocí cuando yo entré a la carrera de la Facultad de Ciencias como físico experimental. Fui de la generación 1961 a 64. En esa época, Alejandra era profesora de un curso de mecánica clásica y había un estudiante que se supone que le iba a hacer una pregunta sobre el curso, en lo que el estudiante le preguntaba, oiga maestra, qué bien le queda ese vestido, ese huipil, ¿es de Chiapas? Yo la conocí porque fuimos compañeras de generación. Los 2 primeros años, que eran prácticamente comunes, pues estuvimos todos los días en contacto y eventualmente trabajando juntas en las tareas y en fin, estudiando juntas. Y después pues sí se separaron las carreras y ya nos veíamos en los pasillos. Pues tanto ella como yo entramos al Instituto de Física y antes trabajamos tanto ella como yo en la Facultad de Ciencias. Nosotros estudiamos la secundaria y la preparatoria en la Universidad Femenina y ahí conocí yo a las Haidar, a las 3 mujeres. Cuando ella salió, al año que salí yo, me vine a la Facultad de Ciencias y aquí nos encontramos otra vez. Terminamos la carrera, ella salió pues un año antes que yo. Y cuando yo salí, pues me vine al instituto, nos volvimos a encontrar en el instituto, así que de toda la vida. Alejandra era muy joven, muy guapa. Te digo, con el pelo así, con los lentes oscuros y un rebozo blanco, caminando así como parte aguas, porque justo nos habíamos quedado a ver en alguna parte y de repente fue a voltear y se bajaba del coche, que la veía así como que con su gran altura bajarse del coche. Tenían un Chevrolet, creo que era blanco enorme, que ella manejaba. Ella era una mujer extraordinariamente guapa, ¿sí? Tenía una mezcla de culturas muy interesantes, desde luego la mexicana, pero también otras, y era muy atractiva. Ay, era muy guapa. Tenía muy bonitos ojos, verdes. Cuando era jovencita, tenía un muy bonito cuerpo y como era grandota, era muy lucidora. Con unos ojos enormes que hacían, aparte cuando los abría, que brillaran de manera muy peculiar. Eso que la gente consideraba tenacidad y capacidad de persuasión, creo que tiene que ver con el hecho de que cuando veía, en serio veía. En aquellas épocas, pues, nosotros al contrario, nuestros maestros eran así como nuestros ídolos, todos, ¿no? Y nos quedábamos trabajando sin
sin pensar en una plaza, ni pensar en una beca, ni nada. Ahí estábamos como si estuviéramos en la escuela un año más haciendo la tesis y todo eso. Y así cayó Alejandra aquí con Marcos Massari, y así caí yo también. Y comenzamos a hacer trabajo antes de que nos dieran una plaza. Fue la primera mujer en México que obtuvo el título de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Yo me acuerdo que en la primera época una de las cosas que hicimos juntas fueron los laboratorios de la facultad. No había nada, y nada es de verdad, nada. Comprábamos ratoneras para simular una reacción en cadena y aventamos así que se disparaban las... Era lo que hacíamos en el laboratorio porque no había nada, nada. Y desde luego, en una infancia más temprana, Alejandra marca una pauta porque sí, a ella le gustaba la divulgación. ¿Y dónde empieza uno a hacer la divulgación antes de llevarlo a las calles? Pues es con sus propios hijos, con sus propios sobrinos, a los cuales les quiere compartir lo que ella disfruta tanto. Tengo muy marcado esto de los materiales arqueológicos y como esa imagen del libro y que ella me empezó a explicar y decirme que hay distintos estudios para aproximarse al... No me lo dijo con esas palabras, obviamente, pero que había distintas maneras de aproximarse, que la ciencia también estudiaba el patrimonio cultural, no solamente el arte, ¿no? Eso sí lo tengo como muy grabado, te digo, obvio, no con esas palabras. Y luego como el destino me fue llevando hacia la ciencia y ahora pues hasta en... Lo que más he hecho es ciencia de materiales. Que se supiera, que se conociera, que no se pasara a un lado como puras fórmulas, ¿no? Sino realmente que los niños entendieran que era una actividad en que se buscaba, se hacía investigación. Creó la serie La Ciencia para Todos, no sé cuántas veces vino, me buscó para decirme, ¿ya sabes qué cosa vas a escribir? De que investigadores escribieran libros de divulgación científica, y muchos investigadores del instituto participaron en ese proyecto de escribir. Formaba grupos de gentes que posteriormente se dedicaron más profesionalmente a ese tipo de actividad. De hecho, nos reunía cada mes allá en su oficina, pues se decidía a qué autores les íbamos a solicitar que escribieran un libro para la ciencia desde México. Y una vez que se decidía ahí por el comité editorial, pues se lo dejábamos a Alejandra. Y ahora tú lo consigues y que te firme el contrato y bla, bla. Entonces, aquel gran sueño de publicar un libro de ciencias dirigido al público general cada mes, casi se cumplió y se sigue cumpliendo. O sea que es algo muy, muy, muy bonito. Le digo, es la serie de divulgación de la ciencia, pues yo creo que más larga, más que en Estados Unidos, más que en Francia, más que en la Unión Soviética, que ellos eran muy anuentes a publicar ese tipo de libros. Pues no, hasta donde yo tengo entendido, no hay ninguna colección como esa. Y eso se debió en buena medida al entusiasmo de Alejandra. Debido a que yo hice el doctorado en la Universidad de Rice, en Houston, Texas, en ese lugar había 2 aceleradores y el que era el director de ese instituto vino a dar una plática al instituto, y platicando con el director Miguel José Yacamán, le mencionó que los aceleradores de esa universidad ya se habían acabado sus proyectos de investigación y ofreciendo donación a ese acelerador. Entonces pues él, como que fue una donación bienvenida, pero la donación implicaba pues no simplemente recibir el equipo, ¿no? Había que invertir. Se fue un grupo de gente a desarmar el acelerador en el Rice, porque es una donación de la Universidad de Rice, y se lo trajeron aquí. Luego todavía no había edificio, y es una maquinota muy grande, entonces se necesitaba un lugar especial y a armar el edificio.
ya no la investigación básica de física nuclear, como era la idea al principio de los aceleradores, que nomás servían para eso, pero no, han resultado muy útiles en muchísimas aplicaciones. Alejandra fue muy importante, aparte del ingeniero Mazare, para conseguir diferentes apoyos económicos. Invitó a Manuel Ortega, que en aquella época era director del CONACYT, y a través de esa visita se consiguió aprobar un proyecto con el cual se logró una parte importante de financiamiento para este acelerador. Resulta que Alejandra, pues en alguna ocasión tuvo la oportunidad de invitar al ingeniero Gilberto Borja, que era el presidente de ICA, y le pidió el apoyo para poder transportar las componentes del acelerador que estaban fuera porque todavía no estaba el edificio terminado. O sea que ella fue una líder muy importante, la cual nos motivaba para que este acelerador pues llegara a funcionar y se tuviera el éxito que se propuso. En 1976, el doctor Guillermo Soberón, que era el rector de la UNAM, pues consiguió todos los recursos para hacer esta zona de la investigación científica. En particular, el Instituto de Física se vino a donde estamos ahora. Y se hicieron 4 edificios. Yo era el director del Instituto de Física en esa época. Y aquí junto se había hecho un edificio que estaba planeado para hacer la biblioteca de ciencias de todos los institutos y centros de investigación. Era una biblioteca que hubiera tenido muchos miles de volúmenes y en principio era una idea muy interesante. Pero fíjese que no tuvo éxito. A los investigadores no les gustaba tener que salirse de su edificio para ir a ver la biblioteca en otro edificio ajeno. Entonces, finalmente, pues se decidió que se regresaran los libros a la sede del instituto y vinieron acá a este edificio, que es el edificio principal, que se llama Marcos Moschinsky, y estaban en el 3er piso. Pero resulta que la biblioteca fue creciendo muy rápidamente y los libros pesan muchísimo, y entonces no era una buena idea tenerlos en un tercer piso, porque pues ponen en peligro la estabilidad del edificio. Y bueno, ayudó mucho al Instituto de Física en la parte precisamente de la construcción de lo que es la biblioteca y el auditorio. Alejandra organizó una comida en la cual invitó a Gilberto Borja para agradecerle su ayuda. Se le hizo una comida privada, participó muy poca gente y se le dio una medalla. Gilberto Borja, que era una persona muy generosa para la universidad, cuando recibió la medalla le dice a Alejandra: Gilberto, esta medalla te va a salir muy cara, te va a costar una biblioteca. Y Gilberto hizo un fideicomiso en el cual muchas compañías intervinieron y donaron recursos financieros para hacer la biblioteca del instituto. Para hacer un edificio que estuviera a nivel del piso y que alojara pues 2 cosas. Una era la biblioteca misma y otra era un auditorio más grande que los que había aquí en el edificio principal. Ahí hay una placa en la entrada de ese edificio en donde se ven todas las empresas y asociaciones que contribuyeron al Instituto de Física para conseguir el dinero, y ella fue la encargada de conseguirlo. Y tan es así que al auditorio que se construyó con el dinero que, entre otros, ella consiguió, se conoce con el nombre de Alejandra Haidar, se llama Auditorio Alejandra Haidar. Pero entonces cuando Ale dijo que se iba a casar,
ay no, ¿cómo te vas a casar con Edmundo? Y yo Edmundo lo quiero mucho, pero no se me hacía ese malvado, peleonero, no sé qué, fuera a casarse con mi amiga. Pues no me hacía mucha gracia. Hacía unos festines que conglomeraban a la comunidad científica en su casa. Toda la gente del instituto de aquella época pasaron tertulias larguísimas en la casa de ella y de su esposo Edmundo. Su casa siempre fue la casa central en donde todos los de la generación nos reuníamos, por ejemplo. Las cosas que tenía ella colgadas en su casa eran regalos de muchos de los artistas de aquella época, que habían pintado directamente para ella. Oye, mira, hice esta litografía pensando en ti. Y la tenía ahí colgada en su sala porque se la había regalado la persona que, por supuesto, ahora uno camina por enfrente del Capitolio en Washington y hay esculturas de Zúñiga, porque Zúñiga es un tipo increíblemente talentoso. En mi propia comunidad me pasa que cuando de repente llego acá y empiezo a estudiar en la facultad, pues veo de repente a Moshinsky, ¿no? Que pues para mí era Marcos, que estaba siempre ahí en las comidas familiares. Entonces lo veo llegar y por supuesto es la persona que estaba ahí los domingos, no la persona a la cual debemos tanto como comunidad universitaria. Después de haber comido juntos, dice, voy a ir a hacer una revisión médica porque tengo unas molestias en el estómago. Y después al otro día nos dijo, pues desafortunadamente creo que no son buenas noticias, ¿no? Y casi básicamente desde entonces ella decidió pues llevar su enfermedad en forma privada, ¿no? Y me habló para encargarme fue una cosa muy graciosa, a Eduardo Andrade, porque se estaba construyendo el acelerador y le interesaba mucho de que este proyecto de llegar a tener éxito. Estábamos, mi mamá y yo, era alguna tarde, ya casi haciéndose noche, cuidando a Alejandra, porque Alejandra ya llevaba meses enferma. Le pondremos una obra de Chopin que era de la música que le gustaba, ¿no? Y para que se tranquilizara al oír la música, ¿no? Se estaba sintiendo mal, pero su plática no decaía porque siempre fue esa mujer íntegra. En julio del 88 suena el teléfono. Señora, la chica que nos estaba ayudando con el que se acerca, señora, le llaman del instituto, que si puede tomar la llamada. Y el que estaba al otro lado de la línea era Eduardo Andrade. Logramos la primera prueba exitosa, se lo comunicamos a ella. Recuerdo todavía cómo empezó ella a llorar, cómo empezó a llorar Eduardo, ahí no lo escuché, pero era claro de los sollozos y me lo contó años después también Eduardo. Y esa emoción se propagó como fuego entre todos nosotros, porque Eduardo le estaba hablando para decirle que después de meses de luchar, que pudiera escuchar el gusto de ese logro profesional. Todo es tu obra. Y Alejandra le contestaba, no, todo esto se debe a ti, todo esto es gracias a ti. Que el proyecto había tenido éxito. Fue un momento de emotividad humana y académica que de verdad habla de la profundidad con la cual ella tuvo una vida lograda, una vida satisfactoria, una vida exitosa en ambos sentidos. Esa es probablemente una de las anécdotas más emotivas que tengo de recuerdo de ella, aunque no necesariamente la más única conmigo, pero sí una de las más personales, el haber compartido ese momento, el momento de recibir la llamada de cuando empieza a funcionar el acelerador, fue legítimamente conmovedor. Escuchar en su voz ese gusto académico, ese placer del éxito, del logro, de esa tenacidad, de la culminación de lo que te han descrito en otras entrevistas, de la mujer tenaz, decidida, que no iba a permitir que eso no ocurriera, y de alguien en el otro extremo de la línea que había estado tan involucrado como ella para que eso pasara, demostrándole todo su amor, diciéndole, eso es tu obra.